Ok, estamos en Yud Dalet Amud Aleph 14a. Hoy tenemos una clase complicada. ¿Por qué es una clase complicada? Porque vamos a ver varios conceptos, 2, 3, 4 conceptos, que son típicos clásicos talmúdicos, pero denso de pensar, para realmente entender la estructura de la Torá, la estructura de la prohibición. Esto lo vamos a ver de adentro. Yo me separé el Humash para ver los psukim adentro, los versículos, porque si no nos vamos a terminar confundiendo, y yo también me voy a terminar confundiendo, así que vamos a hacerlo más lento y ordenado posible. No vamos a terminarlo hoy, dudo, porque es largo encima, largo realmente, y hay que ponerle la cabeza a cada parte, si no nos vamos a marear y no vamos a... Podemos leer y no entender nada, pero no es el objetivo, obviamente. Pequeña introducción. Nosotros vimos Yud Gimel, Amud Aleph y Amud Beis, 13a y b, 3 opiniones al respecto de en qué situaciones se aplica Malkus, latigazos, dado otro castigo que corresponda según lo que la persona hizo o según lo que le advirtieron. Teníamos Rabbi Shmuel, Rabbi Akiva y Rabbi Yitzchak. Bekitsur, en resumen, porque esto ya lo vimos ampliamente en las otras clases, Rabbi Shmuel decía, incluso en caso de pena de muerte, si le advirtieron que va a recibir latigazos, pues recibe latigazos también. Y después la pena de muerte. Rabbi Akiva decía, no. Caso de pena de muerte, no recibe latigazos. También recibe la pena de muerte. Caso de cores, que la persona es recortada y le advirtieron latigazos, también recibe latigazos. Rabbi Yitzchak, que es la tercera opinión que hasta ahora no la analizamos, y esto es lo que vamos a analizar hoy. Rabbi Yitzchak decía, no señor, cada prohibición tiene su castigo, y aunque le hayan advertido, por ejemplo, en la prohibición de cares, de ser recortado del pueblo judío, un castigo espiritual, aunque le advirtieron que iba a recibir latigazos, no recibe latigazos. Esto es lo que opina Rabbi Yitzchak. Y esto es lo que vamos a analizar hoy. Yud Dalet Amud Aleph. Después de que el Talmud analizó básicamente, ampliamente, a Rabbi Shmuel y Rabbi Akiva, viene Rabbi Yitzchak. El Talmud pregunta. Rabbi Yitzchak Oimer, primero citamos, digamos, la enseñanza concreta para saber de qué estamos hablando, y ahí el Talmud va a empezar a discutir. Rabbi Yitzchak dice, Hayav Krisus Bichlol Hoyu. Todos los casos de Hayav Kores, una persona que hizo una prohibición que recibía el castigo de ser recortado, estaba incluido dentro de las otras prohibiciones. Ahora lo vemos adentro de la Torá. ¿Qué significa que estaba incluido? Velama Yatzas Kores Bajoisoy. ¿Por qué la Torá repitió, por así decir, que con la hermana, si la persona tiene relaciones con su hermana, recibe el castigo de Kares? Ya lo sabíamos de antes. ¿Por qué lo repite? Para ser juzgado, esta persona que tuvo relaciones con su hermana, etc., con Kares, con ese castigo, y no con Malkus, y no con latigazos. Incluso si le advirtieron que iba a recibir latigazos. No tengas relaciones con tu hermana porque te van a dar latigazos. El tipo dijo, no me importa, le dice igual, no recibe latigazos. Recibe cares. Paréntesis, simplemente para ubicarse, porque si no suena terrible. No hay que olvidarse que cares es un castigo cuando la persona hizo algo a propósito, no sin querer. Es totalmente cuestionable y está fuera del espectro de lo que estamos charlando y discutiendo nosotros. ¿Cómo es que se equivocó y tuvo relaciones con su hermana? Flor de error tuviste, me parece medio extraño. Ok, es verdad, no es el espectro de lo que estamos discutiendo, y la razón es muy simple. Acá ni siquiera se está discutiendo si el tipo realmente tuvo relaciones o no, es algo teórico. Incluso, y ya lo mencioné en alguna otra clase, estoy seguro, existe en el Talmud el caso que el tipo saltó de un armario y se cayó y tuvo relaciones con alguien. Nadie salta de armarios y emboca justo y tiene relaciones. El mundo no funciona así, creo que todo el mundo lo sabe. Es un caso teórico. Parece eso de Abraham Avinu cuando se decía que se había caído y entonces eso lo había circuncidado. Claro, no, tonterías. Se golpeó contra una piedra. De ninguna manera. No importa, en hebreo se dice el metzius, no importa la realidad del evento. Eso no es lo que estamos discutiendo. Estamos teorizando y estamos divagando. Che, este tipo tuvo relaciones con su hermana, ¿qué hacemos? Bueno, le corresponde tal castigo. ¿Cómo tuviste? La factibilidad. Claro, ¿cómo tuviste? Y encima a propósito, sabiendo que
Está bien, no importa. Es la misma historia que Jacob que Laban le da a Lea a cambio de Rachel. ¿Y cómo te confundiste? ¿No la viste? Bueno, no importa eso, no es el tema que estamos discutiendo. Cerramos paréntesis. El punto es que Rabbi Yitzhak dice claramente que cuando la Toira, Parshas, acá tenemos dos Parshas. Lo voy a decir ahora para que sea un poco más simple. Esto lo vamos a ir jugando a lo largo que vayamos avanzando en el texto de Talmud. Parshas Ahar y Mois aparecen en Vayikro, aparecen todas las prohibiciones de relaciones prohibidas, todo lo que se lee en Yom Kippur, el famoso, etc. Eso es Parshas Ahar y Mois. Entre los psukim, entre los versículos, aparece un versículo que dice: Ervas bas eishes avija, la desnudez, así está escrito, de la hija de la esposa de tu padre. La hija de la esposa de tu padre. No necesariamente es hija de tu mamá también. La hija de la esposa de tu padre. Puede ser que el tipo se casó con otra mujer y tiene una hija. Esa mujer, o tuvo una hija con tu papá, tu hermanastra, lo que sea. Moiledes abija, o sea, yo dije mal, tiene que ser hija de tu papá. Es Moiledes abija, que tu papá la hizo nacer, pero no necesariamente esa mujer es tu mamá. Ajois jahi, es tu hermana. Lo hice galer basa, no podés tener relaciones con ella. Hermana y media hermana. Correcto. Eso dice el paso. No está hablando de hermanastra. Hermanastra llamamos. Es el otro caso que vos mencionaste. No. Hermanastra no. Yo utilicé mal las palabras. Hermana y media hermana. Hermana y media hermana, ok. Y eso ya tiene mucho más factibilidad porque estamos cansados de encontrar con esos casos. Sí, no, pero un hombre que tuvo una esposa y esa esposa se murió o se divorció y tuvo otra esposa y tuvo un hijo con otra esposa. Bueno, por eso, a eso me estoy refiriendo con la familia ensamblada. Bien, pero acá estamos hablando no ese caso, acá estamos hablando hermana o media hermana. Claro, bueno. Ese es el caso. Yo hablo del tercero, que es la no media hermana. Ya por es eso la hermana. Es otra historia. Después, en Parshas Kedosh, en la próxima Parsha, en la Toira, aparecen, como ya hablamos muchas veces, en la práctica, el castigo que se tiene por esa transgresión. Si ustedes prestaron atención en el versículo que leímos recién, lo único que dice es no tengas relaciones. ¿Y cuál es el castigo? No sé, eso no aparece. Una parsha después, hay otra serie de versículos, y el pasuk dice así, lo vamos a ver más adelante también, lo digo ahora para simplificar. Veish asher ikach es ajoisoy, un hombre que tome a su hermana. Tome quiere decir que tenga relaciones, ¿sí? Simplificando. Bas oviv, hija de su padre. Hoy, bas imoy, o hija de su madre. Verra'a es herbasa y vea su desnudez, o sea, tenga relaciones. Veisire es herbasoy y ella vea su desnudez. La Torá dice Gesedu, esto es abominable, esto es despreciable, no se debe hacer. Y continúa, Venijresu, y van a ser recortados, acá aparece claramente el castigo, Venijresu, van a ser recortados, Le'einei bnei amam, a los ojos de la gente de su pueblo, y termina el paso, Ervas ajoisoy gila, avoinoi iso. La desnudez de su hermana reveló y va a cargar con su pecado. Fíjense que el versículo no dice en forma concreta no. El versículo dice, una persona que hace esto tiene tal castigo, es feo y tiene tal castigo. En el otro paso que leímos antes dice directamente no lo hagas. Me lo pasé. Herbas baseyes abija, lo hice gale herbasa, no tengas relaciones con ella, dice claramente. ¿Se entiende? Esto es azara, advertencia, no hagas esto, y el otro paso que es oinesh, castigo. Una persona que hace esto tiene tal castigo, que ya lo hablamos muchas veces. Acá está el ejemplo concreto, hay un montón. Esto es un ejemplo concreto. ¿Estamos? Vamos. Entonces, Rabbi Yitzhak dijo algo muy interesante. Si en Parshas Kedoshim, de los versículos que leímos antes, la Toira dice, un segundito que lo encuentro acá. La Toira dice una serie de relaciones prohibidas
y entre todas esas relaciones prohibidas, además incluye esta de la hermana, y dice que va a tener cares. Dice que va a ser recortado del pueblo judío. Entonces Rabbi Yitzhak se pregunta, ¿por qué la Toira identifica y pone directamente la palabra cares, benigresu, van a ser recortados en el caso de la hermana, cosa que no hace en todos los otros casos? Lo saca de la regla general y lo identifica aparte. La razón por la cual la Toira hace esto, voy a cerrar la ventana. La razón por la cual la Toira identifica esta prohibición en forma concreta y directa, según Rabbi Yitzhak, es para enseñarte que así como en ese caso, lo digo por afuera y ahora lo vemos adentro, así como en ese caso en particular es una persona, es la hermana, es una persona y tiene cares por esa persona, lo mismo ocurre con cada uno de los otros casos de relaciones prohibidas que corresponde cares, va a tener cares, ser recortado y no malcus. ¿Por qué identifica cares justamente para decirte ese es el castigo y no otro? A pesar de que le advirtieron que va a tener malcus, que va a tener latigazos, no lo va a tener. ¿Estamos? Esto se llama, lo leemos todos los días en el rezo. Bueno, vamos a verlo más adelante. ¿Cómo se implementa Karet? Porque no se implementa, no tiene ejecución en el mundo terrenal, tiene ejecución espiritual. No tiene ejecución en el mundo terrenal, no señor. O sea, no debemos confundir con Jerem. No, nada que ver. Por eso. No, porque mucha gente, como dice, será recortado, lo leen como expulsado. No, nada que ver. Nada que ver. A nivel de tribunal terrenal, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Es un castigo espiritual. Bueno, entonces, de vuelta, Rabbi Yitzhak utilizó este versículo de Parshas Kedoshim. Vamos de Parshas Aharimois y Parshas Kedoshim. De Parshas Kedoshim, donde identifica a la hermana específicamente y dice que va a tener cares, ese versículo nos enseña que tiene cares y no otro castigo. Este es Rabbi Yitzhak. Pregunta automáticamente el Talmud, Verabanan. Ok, vamos a ver a nuestros sabios, lo que serían Rabbi Shmuel y Rabbi Yitzhak, y Rabbi Akiva. Rabbi Shmuel y Rabbi Akiva, Verabanan, Kares Bajoisei, Lamali. Ok, Rabbi Yitzhak tiene una idea muy interesante, que la Toira identifica y saca de una regla general a un evento, quiere decir que algo te viene a enseñar ese evento. Para Rabbi Yitzhak viene a enseñarte que recibe Kares y no Malkus. Y para Rabbanan, ¿qué viene a enseñarte? Porque, por ejemplo, para Rabbi Yitzhak, y también, para Rabbi Akiva y Rabbi Shmuel, el que tiene cares también recibe malcus. Entonces no podemos utilizar el versículo de Parshas Kedoshim para decir que recibe cares y no malcus, porque para ellos sí recibe. Entonces, ¿qué viene a enseñarte esto? Responde la Gemore, Lejaleik. Para Rabbanan, para nuestros sabios, ese versículo de Parshas Kedoshim, donde habla de que la hermana va a tener la relación con la hermana tiene cares como castigo, viene para repartir. Ahora explico, para dividir. Halek es dividir. Hacemos una frase más y después explico, va a ser más claro. Uked Rabbi Yochanan, y como enseñó Rabbi Yochanan, de Amar Rabbi Yochanan, dijo Rabbi Yochanan, Shimasan kulam belemechot, chayav al kolachas veachas. Si la persona hizo una serie de prohibiciones, cuyo castigo es cares, y las hizo todas juntas, sin haber sabido que estaba haciendo una prohibición en el medio mientras iba haciendo una y otra prohibición, hizo la prohibición A, la B, la C, la D, en ningún caso se enteró que estaba haciendo una prohibición y después le dijeron, che, hiciste A, B, C y D. Es como si lo hubiese hecho todo junto. ¿Por qué? Porque el conocimiento, la conciencia de él era que no estaba haciendo nada que está mal. Durante todo ese tiempo decimos que trae una ofrenda por cada prohibición, por cada transgresión, digamos. Una ofrenda diferente. Hizo todas las transgresiones dentro de un mismo periodo, no de tiempo, sino de conocimiento de que estaba haciendo transgresiones. Entonces aparentemente debería ser un solo korban, una sola ofrenda. No, señor, cares de ajoison. Como la Toira identifica un caso específico de cares, lo saca del
asunto general y lo identifica en forma particular y por ese asunto recibe un castigo, por cada asunto particular va a recibir un castigo. Esto es lo que yo iba a decir antes, ahí va, esto es lo que yo iba a decir antes, ya me detuve y ahora lo voy a explicar. Hay una regla, lo leemos todos los días en el rezo de la mañana, se llama Kol Davar Shavi Beklal, Yatsa Min HaKlal, Lamed, Lo Yalatzmo Yatsa Lamed, a la Klal Kulo Yatsa. Una cosa que vino a enseñar, que se fue sacado del conjunto general y fue identificado en forma particular, no viene a enseñarte solamente sobre ese asunto particular, sino que viene a enseñarte sobre toda la regla general. Entonces acá teníamos un montón de relaciones prohibidas. Cares, todas cares. Ahora vamos a ver un caso muy interesante. Cares. La Torá saca de la regla general e identifica en particular una de estas prohibiciones y dice, por esta recibís cares. Ya sabía eso. Estaba dentro de todas las demás, dentro del conjunto de las relaciones prohibidas. Que algunas tienen cares y otras no, pero no viene al caso de esto. Estaba dentro del conjunto de las relaciones prohibidas, la saqué de ese conjunto, la identifiqué y por esta recibís cares. Entonces esto no solamente viene a enseñar sobre la relación con la hermana que recibe cares, ser recortado, sino que viene a enseñar sobre todas las otras también. Es decir, ¿qué es lo que viene a enseñar sobre todas las otras también? Que así como tu hermana es una persona y recibís un castigo, en la regla general, por cada persona, por cada transgresión vas a recibir un castigo. Por cada transgresión vas a recibir un castigo. Incluso si no estamos hablando de personas, porque al fin y al cabo, y esto lo vamos a ver en unos minutos, al fin y al cabo, relaciones son una relación por persona. Relaciones con mi hermana, con mi tía, con mi abuela, con mi prima, son todas mujeres diferentes. Y esto también ya divide y reparte los castigos, como vamos a ver en un minuto. Pero incluso si no se trata de personas, se trata de otro tipo de transgresiones que también reciben cares. Por ejemplo, comer heilev, como yo siempre doy el ejemplo, muy simple. Comí heilev en un momento, a los 10 minutos comí heilev de vuelta, a los 10 minutos comí heilev. Si me fueron advirtiendo y diciendo, che, no comas heilev, y la persona comió igual, es un castigo por cada uno. Si no me advirtieron en el medio, y yo comí 10 veces heilev, pero no me advirtieron, como es una sola prohibición, es un solo cares. Pero si yo hubiese comido heilev, y a los 10 minutos como noisar, que es lo que sobró de un korban que no se puede comer, y a los 10 minutos como pigul, que es otra korban, otra ofrenda que no se puede comer, y nadie me advirtió nada, son 3 prohibiciones, y yo no me enteré que estaba haciendo mal, entonces recibo, son 3 korbanos, 3 ofrendas, y se lo hice a propósito, son 3 cares, que no tiene sentido porque igual se ha recortado, pero no viene al caso la cuestión espiritual de cada una de las partes de la neshama que son dañadas por cares. Este es otro asunto, es Hasides, no tiene que ver con Gemora en particular. Porque Karet puede ser reevaluado, puede Chuba y puede ser... Esto es lo que vimos en las clases pasadas. Entonces, tengo que hacer Chuba, pero si tuve... por este Karet y por el otro Karet. Ahí tiene una importancia que sean varios. Hasides explica que la Neshama tiene 613 hilitos y con cada prohibición la persona va cortando uno de esos hilitos. Los Karet de una prohibición no es el Karet de la otra prohibición, son diferentes cosas. Esto ya es algo más místico, digamos, no tiene que ver con esto en particular. Entonces, volviendo para atrás, ¿dónde aprende, qué hace Rabbi Yitzhak con cares de ajoiso? Y así se lo conoce en el Talmud, con la prohibición de cares que la Torá identifica, de ser recortado, que la Torá identifica en la hermana. Rabbi Yitzhak dice, esto te viene a enseñar que recibe cares y no malcus. Solamente esto. Viene Rabbanan y le dicen, no, esto te viene a enseñar que por cada prohibición de cares recibe un cares diferente, digamos, adicional. Bien, una vez que Rabbanan dijeron esto, que es un concepto súper famoso a lo largo del Talmud, se llama lehalek, para repartir y para dividir diferentes prohibiciones, el Talmud lo mira a Rabbi Yitzhak y le pregunta, ok, Rabbi Yitzhak, lehalek minale, Rabbi Yitzhak, ¿de dónde aprende esta idea de lehalek, de repartir y dividir prohibiciones? ¿De dónde lo sacó él? Porque el versículo que usa Rabbanan no lo puede usar, ya lo usó para otra cosa, que se recibe cares y no malcus. Nafkalei, Rabbi Yitzhak lo aprende de otro versículo. Mi ve'el isha benidas tu masa. La Toira dice, cuando habla de las relaciones prohibidas, en estas 2 parshas, Aharimois y Kedoshim, que no se puede tener relaciones con una mujer nida. Nida significa que tuvo el periodo y no fue a la mikve después de haber terminado de tener el periodo, etc. Y la Toira dice,
ve el isha, y a una mujer, ve nidas tumasa, con su impureza de nida, no podés tener relaciones. ¿Por qué utiliza la palabra isha? Ya sé quién tiene nida, ya sé quién tiene menstruación y periodo. ¿Qué va a ser? ¿Un hombre? Está hablando de una mujer. Entonces, ¿para qué dice una mujer? Que diga, ve el nida, se sobreentiende que está hablando de una mujer. Entonces Rabbi Yitzhak dice, lechayev al kol isha ve isha. La palabra isha, mujer, te viene a indicar que con cada mujer hay una prohibición diferente. Lejalek, por ejemplo, de vuelta, todo esto es teórico, suena terrible porque estamos hablando de relaciones y es algo sensible, pero es todo teórico. Un tipo tuvo relaciones con una mujer nida y a los 10 minutos tuvo relaciones con otra mujer nida, otra mujer, otro cuerpo, digamos, y a los 10 minutos con otra mujer, y en el día tuvo relación con 10 mujeres nidas. Tiene que traer 10 corbanos. Si lo hizo sin querer, son 10 ofrendas. Y si lo hizo a propósito, 10 veces cares. Lejale, repartimos. Ahora el Talmud lo mira a Rabbanan. Ok, Rabbi Yitzhak tiene una buena prueba, un buen lugar de donde saca por qué repartimos las prohibiciones. Pero Rabbanan nami tipo klei meha, que Rabbanan también aprendan a dividir de ese versículo de Isha, de la mujer nida. El Talmud responde con una frase que se introdujo, esta frase, en el léxico, en el lenguaje clásico de cualquier estudiante de yeshiva. Ein hachinami, tenés razón. ¿Es verdad? Traducción literal es Ein hachinami. No podés decir también. Sería como una traducción literal, pero no significa nada. Lo que quiere decir es, ¿sabes qué? Tenés razón. Lo aprendemos de ahí. Sí, es verdad, lo que vos dijiste está bien. Lo que yo dije antes estaba mal, lo que vos dices está bien. Imagínate, tenés razón también. Entonces, ahora nos quedamos medio en el aire. ¿Por qué? Volviendo para atrás, porque es complicado mantener el hilo. Volviendo para atrás. Rabbi Yitzhak dijo, Kares de Ahoisoy, Kares en Parshas Kedoshim, para enseñarte que recibís Kares y no Malkus. Y Rabbanan dijeron, no, Kares de Ahoisoy, para enseñarte Lejale, para repartir prohibiciones. Y Rabbi Yitzhak, repartir prohibiciones, lo aprende de otro lugar, Isha. Y Rabbanan también lo aprenden de Isha. Entonces, ¿qué hace Rabbanan con Kares de Ahoisoy? ¿Qué aprende Rabbanan con el versículo de Parshas Kedoshim? Que la persona que tiene relación con su hermana es recortada. Ve la Kares de Ahoisoy Lama, ¿para qué sirve para Rabbanan este versículo que Rabbi Yitzhak usa para decir que solamente recibe Kares y no Malkus? Responde el Talmud. La respuesta la vamos a rechazar, así que no se pongan nerviosos. Lechayevoy a la Hoisoy, ve a la Hois Aviv, ve a la Hoisimoy. Para que la persona que tuvo relaciones con su hermana, con la hermana de su papá y la hermana de su mamá, tenga tres corbanos, 3 ofrendas o 3 veces carnes. El lenguaje es preciso. Su hermana y la hermana de su papá y la hermana de su mamá. Tía materna, tía paterna y hermana. Correcto. Entonces tenés 3 prohibiciones ahí. Eso se aprende de Kares de Ahoisoy. Esto es lo que dice el Talmud. Pregunta el Talmud, Pshita, ¿qué está diciendo? Es obvio. Harei gufin muchlakin, harei shmois muchlakin. Tenés 2 lógicas fuertísimas por las cuales lo que acabamos de decir es una tontería. Estamos hablando de 3 mujeres diferentes. Tu hermana, tu tía paterna y tu tía materna. Son 3 mujeres diferentes. Entonces, en ese caso, no necesitamos un versículo que divida las prohibiciones y los castigos, sino que el cuerpo de la persona genera otro castigo. Como este tipo tuvo relación con 3 mujeres diferentes, entonces son 3 castigos. Y más aún, el Talmud dice, Shmois Muchlakin. Son 3 prohibiciones diferentes, no es la misma prohibición. Porque acá estamos hablando de la prohibición de hermana, y la otra prohibición de tía paterna, y otra tía materna, no hay que ver una cosa con la otra. Entonces, el hecho de que hay un versículo individual para cada una de estas mujeres, prohibición de tener relación con cada una de estas mujeres, automáticamente son 3 prohibiciones y automáticamente son 3 castigos. Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Para qué utilizás el versículo de que la Toira identifica que la persona que tiene relación con la hermana recibe Kares? No tiene nada que ver con lo que dijimos. No se aprende de ahí. Es verdad, ella, escuchen esta que es impresionante. Tenés razón.
yo te voy a explicar para qué usan Rabbanan, nuestros sabios, Kares de Ajoiso, que son Rabbi Akiva y Rabbi Shmuel. Kares de Ajoiso. ¿Para qué usan ese versículo? Lechayevoy al Ajoisoy, para que la persona sea castigado por tres, digamos, por tener relaciones con su hermana, Shehi Ajoiso Aviv, que a su vez, antes dijimos esta y esta y esta. No. Es una sola mujer. Una mujer. Y esta mujer es la hermana, que a su vez es la hermana del padre y a su vez es la hermana de la madre. Es una mujer que tiene estos tres, entre comillas, nombres. Estas tres cualidades. Pregunta el Talmud, ¿de dónde sacaste una cosa así? ¿Qué pasó ahí? Y el Talmud responde, lo voy a leer en Rashi porque es re complicado. Bereshia bar Reshia. Traducción del Talmud literal, si no tenemos Rashi no se entiende nada. Un malvado hijo de un malvado. ¿Qué estás hablando? Rashi, muy interesante. Escuchen esto, que es más extraño, historia extraña. Una persona que tiene relaciones con su mamá. Tiene relaciones con su mamá. Todo esto está prohibido, ¿sí? Pero de vuelta, es teoría todo esto. Una persona que tuvo relaciones con su mamá y tuvo dos hijas. Son sus hermanas y son sus hijas. Y el tipo tomó a una de estas mujeres y tuvo relaciones con ella. Y tuvo un hijo. Este hijo, por un lado es su hermano y por otro lado es el hijo. No, su hermano no. Perdón, no es su hermano. Es su hijo y su sobrino. Porque son hermanas de la mamá, hijas de la mamá. Es primo, sobrino, ya me perdí. Esto es complicadísimo. Y bueno, lo llevamos ese lío. Pará, vamos de vuelta. No importa los nombres. Vamos a leerlo y después vemos. Una persona que tuvo relaciones con su mamá, con su madre, y tuvo dos hijas. Y después tuvo relaciones con una de estas chicas y tuvo un hijo. Este chico tuvo relaciones con la hermana de su mamá, que a su vez es su hermana y es hermana de su papá. Esto hay que hacerlo con un papel e ir dibujando. Tenemos de vuelta. Hay un tipo que tuvo relaciones con su mamá. Cuando tiene dos hijas, son sus hijas y son sus hermanas. Porque de parte de su mamá, son sus hermanas. Ahora tiene relaciones con una de sus hijas, que a su vez es su hermana. Y tuvo un hijo. Ese chico es su hijo, es el hijo de este tipo, y a su vez ese chico es hijo de sus hermanas, de una de sus hermanas. O sea, es su sobrino. Su sobrino y su hijo a la vez. Ahora, ese chico tuvo relación con una de estas dos hermanas anteriores. No la madre, la otra. O puede ser, no la madre, la otra, correcto. Entonces, esa mujer es hermana de su papá. Sí. Es hermana de su mamá. Sí. Y a su vez de su hermana. Porque es hija de su papá. Sí. Ahí tenés una mujer que tiene tres, entre comillas, esto es horrible, pero entre comillas, cualidades, cuestiones, nombres, pónganle lo que quieran. Sí. Categorías. Categorías, ahí está, esa es mejor. Es una sola mujer que tiene tres categorías, que las tres a la vez. Entonces vienen Rabbanan, Rabbi Akiva, Rabbi Shmuel, y dicen, Kares de Ajoisoy. Cuando la Torá habla e identifica en forma individual este versículo, etc., viene a enseñarte que por este caso recibe 3 veces Kares. Es una sola mujer, o sea que no podés decir que el cuerpo de la persona te divide las transgresiones. Como dimos el caso de antes, el tipo que tuvo relación con 10 mujeres diferentes, ni da las 10. No. Ahí son mujeres diferentes, el cuerpo. O son nombres diferentes. No, acá es una sola mujer. De verdad son nombres diferentes. Entonces recibe Kares por cada uno. Después que me vengan a decir que los mexicanos hacen novelones. No, ya sale todo de acá. Está todo en la Torá. Bien. Dicho esto, está clarísimo que es un caso súper extraño. Es teórico. Dicho esto, ahora lo miramos a Rabbi Yitzhak y le preguntamos de dónde saca él que esto recibe 3 prohibiciones.
Porque Rabbanan usan un versículo que Rabbi Yitzhak usó para otra cosa. Pero Rabbi Yitzhak, ¿de dónde saca Rabbi Yitzhak que esto está claro que está prohibido, pero que recibe 3 cares? ¿De dónde saca Rabbi Yitzhak esto? Nafkalei mi Kal Vajomer. Rabbi Yitzhak lo saca de un Kal Vajomer, que ya lo explicamos varias veces, de un caso, si un caso simple es así, el caso complejo, ¿cuánto más o menos? Va a ser así también. De Tania, aprendimos en una braisa, Rabbi Akiva, dijo Rabbi Akiva, yo alti es Rabban Gamliel, Rabbi Yoshua, Vitalis shel Imum. Les pregunté, estaban caminando por un mercado de carne, un mercado de carnicerías, y estaban caminando Rabbi Akiva con Rabban Gamliel y Rabbi Yoshua, que eran mayores que él, por así decirlo. Y les preguntó Rabbi Akiva a ellos, fueron a comprar al mercado un animal para la fiesta que iban a hacer en la Haz, en el casamiento del hijo de Rabban Gamliel. Y Rabbi Akiva hizo la siguiente pregunta: Abo ala Hoisol, una persona que tiene relaciones con su hermano, Shehi Ajois Oviv, que a su vez la misma mujer es la hermana de su padre, Shehi Ajois Imoy, que a su vez es la hermana de su madre, que es el caso que vimos antes. Mahu, ¿cuál es el castigo que tiene esta persona? Einoi Haya Balkulan Elo Ajas, ¿tiene solamente un castigo? O Haya Balkol Ajas ve Ajas, o tiene 3 castigos en este caso, un castigo para cada una. Omruloy, entonces le contestaron Rabban Gamliel y Rabbi Yoshua, Zulo y Shamano, eso no lo aprendimos, no escuchamos esto. Aval, pero escuchamos otra cosa. Presta atención. Shamanu, escuchamos lo siguiente. Habo al Hamesh Nashim Nidois, una persona que tuvo relaciones con 5 mujeres diferentes, 5 mujeres que cada una de ellas era Nida, tuvieron menstruación, no fueron a la mikve, etc. Behelem Echot, en un solo periodo de desconocimiento de la prohibición que estaba haciendo. Y la halajá es, dijeron Rabban Gamliel y Rabbi Yoshua, Shechaya Balkol Ajas ve Ajas, que recibe un castigo por cada una de ellas, como ya explicamos antes. Venirim, continuaron hablando, esto básicamente ya lo sabíamos, Gufim Muhlakim, son diferentes cuerpos. Venirim Dvarim Mikal Vajoimer. Y esto parece, para resolver tu pregunta, la de Rabbi Akiva, vamos a aplicar esta regla que se llama Kal Vajomer. ¿Cuál es el Kal Vajomer? Uma Nida, Sheishem Echot, Hayamar Kolajas Veajas. ¿Cómo es el caso con una mujer Nida, menstruante o lo que sea, impura? Vamos a llamarlo así. Que es una prohibición. Una mujer Nida, una sola prohibición, un pasuk, digamos, un versículo. La persona, al haber tenido relación con 5 mujeres, recibe un castigo por cada una de ellas, 5 castigos. Khan, aquí, en el caso del tipo que tuvo relaciones con su hermana, que es su tía paterna y su tía materna, Shishloish Ashmois, que son 3 prohibiciones, antes era una sola, y recibe un castigo. Por 3 prohibiciones, Loikol Shiken. ¿Cuánto más aún que va a recibir castigo? 3 castigos. Si por una prohibición recibís un castigo, por 3 prohibiciones, ¿cuánto vas a recibir? 3 castigos. Esto es lo que dijeron Rabban Gamliel y Rabbi Yoshua a Rabbi Akiva. Entonces, acá donde empieza a complicarse porque el Talmud es muy críptico. Entonces, hasta acá lo que tenemos es Rabbi Yitzhak aprende este caso tan puntual, tan teórico y tan meshugel y tan loco, lo aprende de esta braisa, de esta enseñanza de Rabbi Akiva con Rabban Gamliel y Rabbi Yoshua. Un Kal Vajomer, de esa lógica. Rabbanan, momento, no terminó esto. Lo que pasa es que si yo sigo de largo, nos perdemos todos, incluso yo. Así que vamos paso a paso. De ahí lo aprende Rabbi Yitzhak. Digamos, no me gusta el Kal Vajomer. No, para nada, es un Kal Vajomer malísimo. Pará, aceptalo hasta acá. No te adelantes.
De acá lo aprende Rabbi Yitzhak. Rabbanan, ¿de dónde aprenden ese caso tan raro? De Kares de Ahoison, del versículo que a su vez Rabbi Yitzhak lo usó para que recibe Kares y no Malkus. Bien. Y Rabbanan ellos opinan que recibe Kares y Malkus. Así que con eso, digamos, cerramos. Podríamos, en teoría, si estuviese todo bien, cerramos acá la discusión. Cada uno tiene su fuente, su lugar donde aprende y somos todos felices. Pero no está todo bien. Peidach, lo miramos ahora a Rabbanan, porque Rabbi Yitzhak aprendió de un lugar, en teoría, llamémoslo un buen lugar, una braisa, un lugar autoritativo, sí, con autoridad, lo aprendió de ahí. ¿Y por qué Rabbanan no lo aprenden de ahí? Rabbanan tienen que utilizar un versículo que después Rabbi Yitzhak usa para otra cosa. No, que Rabbanan lo aprendan de esta braisa y les queda el versículo para lo que dice Rabbi Yitzhak. No, dice, Kal Vachomer Perijahu. Es un Kal Vachomer problemático. Parij es pregunta. Interesante cuando la Torá habla del trabajo duro del pueblo judío en Mitzrayim, en Egipto, dice Avodas Parej. Trabajo duro. Que tiene diferentes explicaciones, pero una pirja es un problema. Me traes una pregunta, tráeme soluciones, no me traigas problemas. Kal Vachomer Prija es un Kal Vachomer totalmente preguntable, digamos, totalmente rechazable, cuestionable, totalmente cuestionable. Y ahora voy a explicar por qué. Totalmente cuestionable, es un mal Kal Vachomer, es malísimo. Kal Vachomer Prija. Por eso Rabbanan no aprenden de ese Kal Vachomer, no sirve para nada. ¿Cuál es la problemática, el cuestionamiento con este Kal Vachomer, con esta lógica? Las mujeres Nida, ¿por qué recibe un castigo por cada una de ellas? Porque el cuerpo de cada mujer es diferente. Y el cuerpo reparte y divide, como ya estudiamos, las prohibiciones y los castigos. Ya está. Pero acá, en el caso nuestro que estamos averiguando, de esta mujer tan rara que es la hermana y la hija del padre y la hija de la madre, la hermana de él y hermana del padre y hermana de la madre, ese caso es un solo cuerpo. Entonces no podés comparar el caso de las Nida, que son diferentes cuerpos, con este caso que es un solo cuerpo. Así que el Kal Vachomer es malísimo. Por eso Rabbanan no lo usan. Ok. Si Rabbanan no lo usan porque el Kal Vachomer no vale, ¿cómo es que Rabbi Yitzhak sí lo usa? No tiene sentido. Por eso la primera pregunta, Veidach, y Rabbi Yitzhak, momento. Con seguridad, sin dudas, es un Kal Vachomer cuestionable. Entonces, ¿qué quiere decir que Rabbi Yitzhak lo aprende de ahí? Entonces, volvimos, básicamente, no a punto cero, pero volvemos para atrás. Rabbi Yitzhak, repito montones de veces para ser claro, ¿sí? Ya sé que estoy repitiendo, pero para ser claro. Rabbi Yitzhak aprende del versículo de Parshas Kedoshim Kares de Ahoisi, así se llama, que va a recibir Kares y Malkus. Rabbanan no lo quieren para eso. Rabbanan utilizan ese versículo para esta mujer extraña, que tiene 3 categorías encima de ella. ¿Sí? Y Rabbi Yitzhak lo había aprendido de otro versículo, de otro braisa, que esa braisa no sirve. Entonces, de vuelta, ¿de dónde aprende Rabbi Yitzhak que hay 3 castigos para esta mujer tan extraña que tiene 3 categorías? De los Nafkalei, Meajoisoy de Seifa. Es fantástico. Rabbi Yitzhak lo saca de la última palabra que dice Ajoisoy. Vamos al versículo, su hermana. El versículo en Parshas Kedoshim dice: un hombre, lo leo en castellano y se va a entender igual. Fíjense que hay una repetición. Y Rabbi Yitzhak dice: esa repetición me trae este caso particular de la mujer con 3 categorías. Un hombre cuando tome a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y vea su desnudez, tenga relaciones con ella. Gesedu es desagradable y van a ser recortados a los ojos de su pueblo. La desnudez de su hermana, repite, su hermana, reveló, va a cargar con su pecado. Ya sabíamos que estábamos hablando de la hermana. El versículo empieza así: un hombre cuando toma a su hermana. ¿Qué tenés que repetir, su hermana de vuelta? Viene Rabbi Yitzhak que dice, esa repetición del final del versículo, su hermana, me está mostrando que hay otra hermana rara, extraña, por el cual hay 3 prohibiciones, que es esta mujer, que tiene las 3 categorías. ¿Estamos?
Muy bien. Dicho esto, ahora miramos a Rabbanan. Claro, muy bien. Ahora miramos a Rabbanan. Ustedes aprendían del versículo de Rabbi, que Rabbi Yitzhak usaba para otra cosa, para Cares y Malkus. Ustedes aprendían el caso de esta mujer extraña. Y ahora Rabbi Yitzhak nos mostró que se puede aprender de otro lado. Ustedes, ¿qué hacen con ese otro lado de donde aprende Rabbi Yitzhak para esta mujer? Pregunta el Talmud, Veida, y el otro caso, Rabbanan. Ajoisoy de Seifa Lamali. ¿Para qué sirve esta repetición de la palabra Ajoisoy, su hermana? Responde el Talmud, Lejayevoy. Para que la persona sea culpable si tiene relaciones con Ajoisoy Bas Oviv u Bas Imoy. Esta es una cosa fundamental en la Torá. Las prohibiciones de Dios. Para que la persona sea culpable cuando tiene relaciones con su hermana, que es hermana tanto de parte de padre como de madre. Porque vos podés tener una hermana de parte de tu papá, pero no de tu mamá. O una hermana de parte de tu mamá, pero no de tu papá. Y si prestan atención, el versículo es, entre comillas, engañoso. El versículo dice, cuando un hombre tome a su hermana y explica, ¿quién es tu hermana? Hija de tu padre o, compuerta or, hija de tu madre. ¿Y si es hijo de los dos? Es mi hermana, digamos, literal, no sé cómo se dice exacto. Es mi hermana completa. Claro. No es media hermana. No es mi media hermana, mi hermana completa, hija de mi papá. ¿Y mi mamá? ¿De dónde sale que está prohibido? ¿No? Entonces viene Rabbanan y dicen, cuando la Torá repite al final del versículo, Erva Sajoy Seguila, el tipo este tuvo relaciones con su hermana. Hay una tercera hermana. Hermana número 1 es hija de mi papá, pero no mi mamá. Hermana número 2 es hija de mi mamá, pero no mi papá. Hermana número 3 es hija de mi mamá y mi papá. Loimar, y esto es lo que viene ahora, es fundamental, para enseñarte she'ein oinashin minaddin, que no existe castigar aprendiendo de un Kal Vajomer, aprendiendo de una lógica con la cual se interpreta la Torá. Existe prohibir de acuerdo a una lógica. Si una cosa básica está prohibida, una cosa grave, seguro que está prohibido. Pero castigar, no señor. Si la Torá no identifica específicamente un castigo, nosotros no podemos venir a decir, lo aprendemos si sos castigado por esto y por lo otro. Por ejemplo, en nuestro caso, si sos castigado porque tuviste relaciones con la hermana, tu hermana, de parte de tu papá, pero no tu mamá, y sos castigado cuando tenés relaciones con tu hermana de parte de tu mamá, pero no tu papá, Kal Vajomer, cuánto más aún vas a ser castigado si tenés relaciones con tu hermana, que es hija de tu mamá y tu papá. Viene la Torá y dice, no señor, para esto no podés aplicar Kal Vajomer. Lógicas, ¿qué lógica ni lógica? Tiene que estar escrito el castigo, si no, no es un castigo. Viene Rabbanan y dicen, está escrito. La Torá repite después a Joisoy. De esa palabra se aprende, no de un Kal Vajomer. Ahora, vos podrías decir, si mi hermana completa, seguro es mi media hermana. Sí, pero digamos que es otra categoría. Es otra categoría. Porque la categoría de media hermana es hija de mi papá y concretamente no de mi mamá. Al revés, hija de mi mamá, pero no es hija de mi papá. Es otro... Se diría en hebreo otro metzius, es otra realidad. Es otra realidad. No es tu hermana completa. Sí, era como el caso que veíamos de... Ya, entonces saca hermana directamente de la última palabra que dice hermana de vuelta, que lo repite el versículo, hermana. Ahora, si está escrito el versículo, sí es un castigo concreto y no hay Kal Vajomer, digamos. Un versículo, listo, va a recibir el castigo. Automáticamente lo miramos a Rabbi Yitzhak. Interesante. Ahora, ¿cómo sabe Rabbi Yitzhak que uno es castigado? No que está prohibido. Que está prohibido podemos aprender de Kal Vajomer. Si tu media hermana está prohibida, tu hermana completa, seguro que está prohibida. Con más razón. Eso está bien, no hay problema. Pero el castigo no lo podés aprender de un Kal Vajomer. Es una regla de oro, por así decir, básica en todo este tipo de estructuras.
de estudios. ¿Cómo sabe Rabbi Yitzhak que tu hermana completa tiene castigo? ¿Y qué es Karet? ¿Y qué es Karet? ¿Cómo sabe Rabbi Yitzhak? Beidach, y el otro, a propósito yo lo fui diciendo por afuera, porque el Talmud lo único que hace es decir, ¿y el otro? ¿Y el otro? ¿Y el otro? Es que tenés que ubicarte. Pará, ¿y quién es el otro ahora? Ahora es Rabbi Yitzhak. ¿De dónde saca Rabbi Yitzhak que hay un castigo por tener relaciones con tu hermana completa, hija de tu papá y tu mamá? Y el Talmud da dos soluciones, dos posibilidades. Y si querés, decimos así: aprendemos el castigo de la prohibición. Gamar oinesh meazara. Aprendemos el castigo de la prohibición. Voy a avanzar, después volvemos sobre esto. Aprendemos el castigo de la prohibición. La prohibición está claramente dicha. Tu hermana, chao, no podés tener relaciones con tu hermana. El castigo lo aprendemos porque hay una prohibición y un castigo. Y si querés, de reisha. Y si querés, lo aprendió de la otra palabra ahoisoy, tu hermana, al principio del versículo. ¿Qué dice el versículo? Vamos a volver. Un hombre cuando tome a su hermana, apareció una vez. Después dice, hija de tu papá o hija de tu mamá, y al final del versículo dice, la desnudez de su hermana, etc. 4 veces aparece el concepto de hermana. Al principio dice hermana y no identifica quién es, qué clase de hermana es. Al final dice hermana y no identifica qué clase de hermana es. En el medio sí. En el medio dice es hija de tu papá. Otro caso, es hija de tu mamá, que implica que no es hija del otro, porque si no, ¿para qué lo tiene que decir? Pero al principio y al final aparece la palabra hermana. Entonces Rabbi Yitzhak dice, la primera vez que aparece la palabra hermana, viene a enseñarte que tiene castigo de Kares por tener relaciones con la hermana completa. Una vez, hay algo pendiente, ¿sí? Un momentito. Una vez que dijimos esto, y el otro, y Rabbanan, ¿qué hacen con el primer ahoisen? Con la primera palabra hermana, su hermana mejor dicho, que está en el versículo. Ok, este es re complicado, lo voy a decir así rápidamente y después quiero que volvamos sobre lo de atrás, porque sobre esto podemos volver la clase que viene y no vamos a perder básicamente nada en detenernos en esto. Lo voy a traducir y lo vemos otro día. Esa palabra ahoisoy, hermana, Rabbanan lo utilizan para decir que hay un castigo de Kares, de ser recortado, para una persona que prepara aceite de unción. No voy a explicar todo ahora, la clase que viene nos detenemos en esto. Aceite de unción y una persona que se unge con ese aceite de unción. Y después el Talmud pregunta que Rabbi Yitzhak, sigue, pero se va para otro lado. Entonces no me quiero meter en eso. Volvemos para atrás. Un Rashi muy importante, que es un Rashi complicado, pero es muy importante. Para terminar, digamos, con este problema de la hermana, etc. El Talmud decía, ¿cómo sabe Rabbi Yitzhak? ¿Cómo sabe Rabbi Yitzhak que hay un castigo? Y el castigo es Kares cuando se tiene relaciones, Dios libre y guarde, con la hermana completa, de papá y mamá. Y el Talmud dijo, una de las opciones, antes de meternos en la siguiente, que abre otro mundo, digamos, no quiero meterme en eso ahora, la clase que viene sí, una de las opciones es Gomar Oinish Meazara. Aprendemos castigo de advertencia. Advertencia en términos de la prohibición, no hagas esto. Rashi dice, un Rashi importante. Al respecto de la azara, de la advertencia de no hagas esto, está escrito lo siguiente. Ahois Jahi, es tu hermana. El versículo en Nahal y Mois dice, el versículo dice, en Parshas Zahar y Mois, no el que estábamos estudiando, es otro, que acá está hablando de no hagas esto. Antes hablaba de castigo. La desnudez de la hija, Bas Eishes Abija, la hija de la esposa de tu padre, Moiledes Abija, pero que es hija de tu padre, Ahois Jahi, es tu hermana. Entonces, Rashi explica, ya sé que si la hija de mi papá es mi hermana. ¿Qué me estás enseñando? Está de más ese versículo. Esa parte del versículo, Ahois Jahi, es tu hermana. Ya sé que es mi hermana. Entonces, esto viene a advertirte que
tu hermana, tanto hija de tu papá como de tu mamá, tu hermana completa, está prohibido tener relaciones con ella. Porque la Toira, en Parsha Zahar y Mois, tampoco dice que tu hermana completa te está prohibida. Acá no estamos hablando de castigos, de prohibición. Tu hermana completa, ¿dónde dice que está prohibida? La aprendemos de esta palabra. Ajois Jahi, es tu hermana. Chao, tu hermana como sea, hija de tu papá, hija de tu mamá, o tu hermana completa. ¿Cómo está escrito? Herbas, la desnudez, vas eishes abija. Ok, lo que acabamos de leer, ¿sí? La desnudez de la hija, de la esposa de tu padre, hija de tu padre, es tu hermana. Es tu hermana. Esa palabra, es tu hermana, viene a enseñarte que cualquier tipo de hermana está prohibida. Y cómo cómo es la prohibición. La Toira no divide y no reparte entre si es tu hermana, hija de tu padre, pero no hija de tu madre, o si es tu hermana, hija de tu madre, pero no hija de tu padre. Y tu hermana está prohibida igual, porque dice Joisja, es tu hermana, y no repartió entre una y la otra. Son tres casos, hija de tu padre, pero no tu madre, hija de tu madre, pero no tu padre, y tu hermana, de madre y padre. La Torá no reparte entre una y la otra, no divide, dice es tu hermana y chao, está prohibido. De la misma manera, esta es la lógica de Rabbi Yitzhak, de la misma manera el castigo. Cuando la Torá castiga por tu hermana, hija de tu padre, y tu madre, es exactamente igual que el castigo por tu hermana, hija de tu padre, pero no tu madre, o tu hermana, hija de tu madre, pero no tu padre. Esto es lo que aprende Rabbi Yitzhak, el castigo de la advertencia. ¿Por qué insisto en que este es un rayo importante? Porque ya dijimos, no podés aprender un castigo de algún tipo de lógicas, Kalvajoimer y Gzeira Shava, claro, no me vengas con Bobe Maises, son todas historias de la abuela. ¿Dónde está escrito que está prohibido y dónde está escrito el castigo? Entonces la lógica de Rabbi Yitzhak es, fíjate la prohibición. La prohibición no reparte qué clase de hermana es tu hermana, punto. Hija de este, hija del otro, hija de los dos, no me importa. De la misma manera el castigo. El castigo no reparte qué clase de hermana es, a pesar de que el versículo sí dice, Bas Aviv, hija del padre, o Bas Imoy, o hija de la madre. Sí, pero así como la prohibición no se reparte, en el castigo tampoco se reparte. Y se aplica exactamente el mismo castigo para cualquiera de las tres posibilidades de hermana. Esto es lo que está diciendo la Gemara. Esto es lo que explica Rabbi Yitzhak, de cómo él aprende que está prohibido y que tenés un castigo de Kares cuando se tiene relaciones con la hermana completa. El tema de los latigazos quedó atrás. Sí, el tema del latigazo ya básicamente quedó atrás. Después vamos a volver. Cuando terminemos la sugia vamos a volver y vamos a acomodar. Sugia quiere decir como el párrafo, el asunto. Vamos a acomodar cada versículo de dónde aprendió cada uno cada cosa.